Vamos a hablar hoy de la gula. Hemos hablado hace poco en este programa de la comida, de ciertas convenciones que rodeaban su culto, de los 7 cocineros de Grecia. Sí, señor. Cada uno de los cuales había inventado un plato o una salsa, ¿no? También hablamos de los espartanos, que eran muy rígidos y austeros en su comida. Hablamos de aquella sopa negra que era tan áspera que había que ser realmente muy hombre para tomarla. Recorrimos los banquetes romanos, aquellos ayunos impuestos por el Corán, y algunas extravagancias de algunos reyes, como Enrique I, que era adicto a las anguilas y que murió precisamente a causa de una indigestión con anguilas, no con anguita, con Eduardo, nuestro querido amigo, sino con anguila. Hoy ilustraremos estas mismas cosas con otros ejemplos. O sea, para algunos en eso consiste el pensamiento. Alejandro Dumas, el autor de Los Mosqueteros y El Conde de Montecristo y de tantas otras cosas, escribió también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la comida. Dumas aparece desde el principio del mundo. Empieza, quiero decir, a contar el tema culinario desde que empezó el mundo. No desde que empezó el libro, como hacen todos. Cita, por ejemplo, la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán. No está tan claro que sea una manzana, hay discusiones al respecto. Algunos entendidos en estas cosas, como el amigo Graves, dicen que no fue una manzana. Bueno, Dumas cita la fruta del árbol prohibido, cita también el plato de lentejas, que desató aquel conflicto entre los hermanitos Jacob y Esaú en las historias hebreas, que sirvió como pago el guiso de lentejas para el derecho de primogenitura, ¿no? Recordarán ustedes los 2 hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Un día, Jacob era el primogénito, pero un día estaba muy hambriento y apareció Esaú el Colorado. Su hermano le dice: te doy un plato de lentejas si me cedes tu derecho. Y tenía tanto hambre que accedió. No fue así en realidad, está mal contado. No importa. Dumas dice que la comida sembró tantos pasos en el camino al progreso que no sé qué. Se quedó ahí en medio de la comparación. Siguió comiendo. Quedó la comparación tan pesada de un lado que no la pudo completar del otro. ¿Entiendes lo que pasa cuando uno habla? Sí, las comparaciones son así muchas veces. Es así. Dice, sembró, fue tan adelante en el camino del progreso humano que... ¿Cómo lo terminó? Tendría uno que tener una que sirviera para todas, que da ganas de morirse, por no decir otra cosa. Que no me listo. Que da ganas de morirse sirve tanto para un barrido como para un fregado. Por ejemplo, hizo tanto para la abolición de la esclavitud que... Y ahí pone usted, dan ganas de morirse. Dumas dice todo eso que le acabo de decir, pero también que Colón había descubierto América buscando las Indias, porque las Indias eran proveedoras de las especias que consumía Europa, y que el monopolio estaba en manos de los venecianos, para no hablar de los turcos que impedían el paso, etcétera. Muchos de estos condimentos se cotizaban su peso en oro. Por ejemplo, deme 2 lingotes de tomacó. La pimienta, por ejemplo, era tan preciada, era tan cara, que no solo se servía en la mesa, sino que a veces se acompañaba en los rescates que llevaba mucho dinero. Por ejemplo, los secuestradores, en vez de pedir dinero, pedían pimienta. Y ahí viene que una suma sea muy picante. Claro, se usa en ese sentido. Faltando dinero se agregaba pimienta como moneda noble, es decir, ¡ay, me faltan 10 pesos! Pero se sacaba el pimentero, le echaba un poco y sí. Vamos a contar algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos, acerca de la comida. Entre los hebreos, más curiosos que sus comidas eran sus ayunos. El ayuno era obligatorio en el luto, y el que lo observaba, me refiero al luto, solamente bebía agua. Se vestía miserablemente durante el luto o durante el ayuno. El tipo dormía sobre cenizas
y no rompía el silencio más que para entonar lamentaciones, una canción. Era muy riguroso. Los ayunos prescriptos por la ley eran anunciados al son de unas trompetas. Muy bien. En general, los días de ayuno son 3, como bien sabemos. El día del perdón, el Tisa B'Av, es el día de la destrucción del gran templo de Jerusalén, y el ayuno de Esther Goris, ¿no? Un día antes del Purim, que recuerda la salvación de los israelitas, en fin. El ayuno comienza con la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, con la aparición de las primeras 3 estrellas en el cielo. No se puede ni comer, ni beber, ni siquiera agua, señor. Bien. No. Las comidas de los primeros cristianos eran muy poca cosa, ¿no? Aquellos banquetes fraternales celebrados en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que siempre nos ha gustado mucho. Era la reunión caritativa de los hombres de toda clase. Tenía por objeto la repartición del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre. Se bebía poco. La palabra ágape es griega y viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un Dios. Una sentencia parecida a aquellos que pregonando autosuficiencia dicen yo hago de mi vientre un Dios. A partir del siglo III parece que había tantos abusos en los ágapes, morfaban como locos, que daba ganas de morirse. Que el concilio de Laodicea, no de la Odisea, sino de Laodicea, hizo una serie de prohibiciones que duraron muchísimos años, restringiendo tales o cuales comidas. En la Edad Media, el que morfaba mucho en los ágapes era penado con el atado, lo ataban con una argolla en el cuello, y lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera en el cogote. No sé bien. Esto es lo que dice aquí. Lo que significa esto en la realidad puede ser lo que usted quiera. Sí, es difícil de visualizar. Si quiere invento uno y listo. Un pedazo de ternera. Agarraban una ternera y... Sí, imagino, no lo diga. Etcétera. Brantón cuenta que la mujer que comía en la cuaresma jamón era condenada a pasearse sin ropa por la ciudad con un jamón atado a la espalda. Eso es un espectáculo. ¡Viva, viva! Esos eran tiempos. Los tipos incluso les ofrecían jamón, tomá que no pasa nada. Y después la denunciaban. Sí. Bueno, algunas ya venían incluso con el jamón incorporado. Las leyendas de la antigüedad hablaban de un rey de Nínive llamado Sardanápalo, que en realidad no se llamaba Sardanápalo, sí le llamaban los griegos. Este era probablemente Asurbanípal de los asirios. Bueno, Sardanápalo, y no sabemos si Asurbanípal, ofrecía 1000 piezas de oro al cocinero aficionado que descubriese un plato nuevo. Parece que sus días estaban plagados de fiestas y orgías. No parece. No. Un tipo que vaya de orgía en orgía no va a andar perdiendo tiempo a regalarle plata a un cocinero porque le invite un plato nuevo. ¿Qué me importa a mí si estoy de orgía en orgía? Deme un pancho. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió todas sus riquezas en el palacio, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes que vivir en la cautividad. Esto lo dicen de Sardanápalo, qué sé yo, anda a saber. En tiempos no tan posteriores, la ciudad de Crotona, al sur de Italia, se hizo célebre, primero por haber destruido a su primer rival, Sibaris. Los habitantes de Sibaris eran grandes comedores, por decirlo así, y bebedores. Dormían sobre colchones de pétalos y dicen que notaba si un pétalo estaba doblado. Eso les impedía dormir. Parece que quisieron matar a todos los gallos de la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño. No es mala idea. No, yo creo que hicieron muy bien. Discúlpeme. Crotona, porque se me hace agua a la boca hablando de comida. Quedó uno sin matar, dijeron por ahí. Crotona tenía un gran comedor,
también por decirlo así, que era un ciudadano llamado casualmente Milón. Sí, ¿no? Corporation, ¿no? Claro. Milón. Hubo una contracción. Sí. En algún momento. Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico. No, parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó durante 120 pasos, lo mató de una piña en la cabeza, lo hizo asar y se lo formó, se lo morfó entero. Era lo único que le faltaba. De Milón se cuenta también que diariamente comía 7 kilos de carne y 8 kilos de pan para reempujar. Claro. Y bebía 15 litros de vino, que también está proporcionado. Hemos hablado aquí hace poquito también de Heliogábalo, un emperador sirio que entró a Roma en un carro tirado por mujeres desnudas. Qué lindo entrar en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas, ¿no? Y caballos de fuerza tenía, etcétera, ¿no? Claro, y el tipo ahí, huella, cuay. Sarasa. Parece que tenía un cronista dedicado exclusivamente a anotar sus banquetes. Y han llegado estas anotaciones hasta nuestros días. Parece que se hacía servir pasteles de lengua de pavo real, mozo. ¿Tiene lengua? O si no, de ruiseñor o de faisán, es lo mismo. Se jactaba de no haber bebido nunca 2 veces en un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito, me imagino. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que costaba este prurito. Se cuenta que envió a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte, y allí guardaba todo tipo de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Esto era muy común entre los reyes y espías, y por si fuera poco tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo el resto fallaba. Una vida extraordinaria. Un hombre precavido. Bueno, lo mismo que Mitrídates fue sorprendido cuando hacía sus necesidades más íntimas y lo asfixiaron con una esponja de manera que no sirvió de nada ni el veneno ni nada. Bien. El emperador Claudio Albino, uno de los 5 que hubo en el año 193 después de Cristo, se comió en un desayuno 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo? Te habrán salido boqueras, ¿no? Sí. Pero se comió 500 higos, 100 duraznos, durazno a 40 y 100, 100 melones, 4 docenas de ostras, que es nada, y 2 kilos de uva, que ya el tipo se ve que le daba repugnancia. Para no despreciar. Estoy lleno, dice. Me como 2 kilitos y ya está. Pero esto no es nada si vamos a creer lo que se cuenta del emperador Maximino en el año 265. No sé por qué en el año. Comía diariamente 16 kilos de carne y se mandaba 32 litros de vino. Era tan enormemente obeso que los brazaletes de su mujer le servían de anillo y el cinturón de brazalete. Y así. Y todo por el estilo. Bajo los reinados de Augusto y Tiberio vivió el consejero y potentado Marco Gabio Aticio. Tenía mucha guita y se la gastaba toda en los placeres de la mesa. Pagaba prostitutas. Sí lo hace. Bien. Un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos sestercios, lo cual habla muy mal del administrador, ¿no? Que debió avisarle mucho antes. Pero creo que lo conozco, ese administrador. Ni me lo nombre. Bueno, considerándose arruinado, se metió en un baño de agua caliente, que es lo que hace uno cuando se siente arruinado, y se hizo abrir las venas, que era un modo muy corriente de matarse en aquel momento. No tan corriente, lo más corriente era abrírselas uno mismo. Sí. Pero, faltándote coraje, por ahí llamabas a un comedido, a un amigo, conocía a un vecino, y le decía: Fatoruso, por favor, ábrame las venas que estoy arruinado.
Y aquí hablemos de Levi-Strauss, que observó en sus análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es una costumbre europea moderna y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como comer con los dedos, etcétera. San Pedro Damián cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orseolo, este no lo tengo, que era el duque de Venecia, en vez de comer con los dedos usaba 2 púas. Ajá. Mirá vos, quizá un tenedor, ¿no? Y el tipo consideraba esto un lujo insensato, que sin duda le atraería la cólera divina a ella y a su marido. Efectivamente, ambos murieron de peste. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos utilizaban para limpiarse heno o aserrín. Claro. Límpiese, querido conde, lo garfio con este aserrín que le afané al gato. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan, que luego arrojaban a los perros. ¡Qué desperdicio! Sí, y luego se comían. Mucho más rico. Claro. Los romanos se pasaban lienzos perfumados por las manos y la cara. Pantalones. El pantalón perfumado y se lo pasaban por las manos y la cara. Más tarde aparecieron los lavaderos, que en otro orden de cosas, que eran unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales para el aseo. Una palangana con agua, dice, querido conde, métale nomás. En los banquetes medievales también los bufones eran parte de la diversión. Eran la diversión. Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland de Farté y a sus herederos, con la condición de que amenizaran las cenas con saltum, sifletum et petum, bailes, silbidos y besos. Sí, no sé latín por eso. No, claro. En este programa, bueno, las malas palabras las decimos en latín. Que se Digamos para terminar que desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia de los llamados parásitos. Eran clientes o criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico. En Grecia y Roma, estos colados se sentaban lejos de la mesa central, se les servía último y no se les ofrecían algunas de las exquisiteces. Estaban obligados a hacer bromas, pero también estaban obligados a dejarse ridiculizar a cambio de las comidas. El emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes llamado Gaba, que era invitado siempre con su esposa Irene, pero parece que el emperador estaba fascinado por Irene y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba con los ojos a su mujer. Pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba. Gaba sacó la espada, atravesó al hombre y dijo, solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Bien. Después fue condenado a muerte igual, y la bella Irene se quedó en manos de Augusto, así que de nada le sirvió la discreción a aquel pobre hombre. No, recuerda, Marvin, ¿cuánto era el autor? Sí, de Bueno para Comer, un antropólogo que ha escrito este libro interesantísimo, que hemos recomendado muchas veces. Sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este banquete, estas cosas? Si quieren, incluso acabamos de repartir toda clase de bocados exquisitos entre la concurrencia. Sí, Marvin Harris es uno de los que se merece, Alejandro, esta dedicatoria. Estaba pensando también en Platón, que alguna vez nos regaló un banquete que nos ha servido por algunas cosas, aunque eche después a los menos poetas. Para saciar nuestro... Absolutamente. Hombre. Pensaba en Balzac, que decía que cada romance que uno tenía era una novela menos, pero en cambio dedicaba su tiempo a masticar peras y tomar café en exceso, lo cual demuestra por qué la comedia humana es tan aburrida, por ejemplo. Pensaba también en estos extraños inventos que ha logrado Occidente en algún momento, como el del tenedor libre. Esta especie de cosas, porque no solo está libre el tenedor, está libre el cuchillo y la gula de todos los asistentes, a esos lugares que tratan de devorar cuanto más pueden. A usted le cae mal eso, ¿no? A mí me cae mal. Pero a mí también. Tenedor libre es... Además, justamente porque tiende a pensar... denota angurria, denota, pero también insensibilidad. Puedes comer 20 pedazos de mesa. Y a Digo pensar... yo con un bombón en la mano.
Y a pensar que hay cosas que se acumulan en ese orden de placeres, o la misma gente que dice que acumula sueño durmiendo todo el día para poder estar despierto más tiempo. De todos modos, pensaba también que a la hora de pensar en los pecados capitales, quizás el primero de esos pecados es el capital, justamente, y quizás uno no lo condena ciertamente tanto, pero en realidad a lo que iba es esta especie de relato de Alejandro Dumas, que efectivamente cuenta en ese libro que usted decía, esta contribución que ha hecho la comida al progreso de la humanidad. Y efectivamente el primero de esos regalos, la primera de esas contribuciones tiene que ver con la cocción de los alimentos, a pesar de Levi Strauss y el del sushi que se ha puesto de moda en los últimos años. Digo, porque efectivamente la consecución del fuego, en búsqueda de tener algo para cocer los alimentos, permitió después que el fuego se usara para otras cosas, porque justamente en la elaboración de una comida no es tanto ese resultado en términos cuantitativos lo que garantiza el sabor, sino el proceso de cocción, aquella forma en que se va macerando una carne determinada o una pasta, y después ese tipo de trabajo es el que va a dar mucho más placer al momento, que es el más reducido, el momento de consumirlo. Quizás porque todas las cosas que se pueden disfrutar como resultado es porque se han elaborado con cierta paciencia, con una dedicación profunda, como si la vida misma, creo que es esa la única enseñanza que podemos sacar de esto, debiera irse saboreando y modelando muy despacito, a fuego lento. Es que el hombre se quema despacito, y a eso le llama la vida, ¿no? A fuego lento escucharemos por el guitarrista de cabecera de nuestro programa, el querido Juanjo Domínguez. Adelante.